Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándolos y saludándolas en este espacio de fusión política, recordándoles que nuestro propósito es integrar a la sociedad civil en el ámbito político con el objetivo de fortalecer la democracia en México. Y hoy nuevamente pues agradecerles su atención. Tenemos una entrevista con una invitada oaxaqueña, destacada jurista, abogada, con una experiencia en el Poder Judicial Federal que de casi 30 años, y me refiero a la magistrada Adriana Ramos León, a quien le damos la bienvenida en este espacio, justamente en un proceso democrático completamente distinto que marca un parteaguas en el Poder Judicial a partir de la reforma judicial al poder de uno de los poderes más importantes, que es el Poder Judicial en México, y pues está con nosotros de invitada. Bienvenida, magistrada. No, pues muchas gracias, y qué interesante el proyecto que ustedes manejan, porque creo que esta vinculación, como dices tú, entre el tema político y la sociedad civil, que a veces pensamos que pues más bien tiene que estar a otras cosas, creo que es muy importante. Entonces yo muy complacida de estar aquí con ustedes y de formar parte, aunque sea mínimo, pues, del proyecto que tienen. Así es, muchas gracias. Pues bueno, lo decíamos, más de 30 años, casi cerca de 30 años en el Poder Judicial, toda una vida. Toda una vida. Antes de entrar a la entrevista que desde que estabas estudiando, eres egresada de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y bueno, estabas estudiando y empezaste seguramente a hacer tus prácticas, ¿no? Todo lo que aspira un abogado, una abogada en ese momento de pertenecer al Poder Judicial, y tú lo hiciste desde que eras estudiante. Platícanos, Adriana. Sí, fíjate que cuando íbamos, pues te acuerdas que estudiamos, fuimos compañeros ahí también en la universidad, entonces cuando íbamos prácticamente a la mitad, entramos al tercer año y sale una convocatoria de parte del CONACYT para hacer un verano de investigación con algún investigador prestigiado de los que están en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces yo, terminando el segundo año de la escuela, que ahí pues lo cursábamos por años, ¿no? Eran 5 años en ese tiempo, yo veo esa convocatoria, me inscribo y me voy ese verano en el 97 a Jalapa con un jurista filósofo y hago un trabajo de investigación. Entonces al final de ese trabajo de investigación había un congreso donde todas las personas que participábamos, que éramos todos estudiantes y que estábamos como en este programa, hacemos un congreso y presentamos las ponencias. Entonces una de las ponencias, que no fue la mía, porque yo hablé precisamente de la participación de la sociedad civil y cómo la sociedad civil es la que ha generado los grandes cambios en la historia. Era ahora sí que la línea de investigación que mi investigador, mi maestro, trabajaba, entonces yo me uno con él. Pero entre las ponencias que se presentan ahí, hay una de ellas que habla sobre el juicio de amparo como un habeas corpus y como estos efectos generales que se tenían que dar y que eso no pasaba en México. Entonces desde ahí yo en ese momento no entendía prácticamente ni qué era el amparo, ni qué era el habeas corpus, ni entendía nada, pero a mí me llama la atención como de cuando empiezan a hablar de esta figura. Entonces yo vuelvo de ese verano en el 97 y yo digo, ¿dónde se maneja esto? En el Poder Judicial de la Federación. Yo quiero entrar a trabajar ahí. Ese fue como mi punto de partida y lo que me lleva a buscar esa oportunidad. Ok, pues bueno, imagínate, a partir de esa motivación, porque realmente, pues digo, tú traes una mística y en algún momento que fue este asunto, pero también, ¿qué te motivó a estudiar Derecho, ¿no? ¿Qué te motivó a ser abogada? ¿Cuál era como el sueño que tenías en ese momento y qué es lo que te llevó a integrarte al Poder Judicial como meritoria, ¿no? Como se le dice realmente. Sí. Y tú traes pues toda una carrera pues desde abajo en el Poder Judicial, ¿no? Has partido desde lo más básico, pero platícanos eso, ¿qué te motivó a estudiar la abogacía y cómo es que decides transitar tantos años en el Poder Judicial, que es una vida, ¿no? Pues cuando sales de la prepa, un poco antes que estás pensando qué voy a estudiar, a mí siempre el tema del área social me llamó mucho la atención. Pues estuvimos en la prepa en el área de sociales. Entonces los temas que siempre me interesaron era la filosofía, la historia, y aquí en Oaxaca pues en ese momento no había esas carreras, pero además yo veo que el derecho se vuelve un área donde ves todo eso, o sea, ves filosofía, ves historia, y yo pensaría
que la abogacía es de las profesiones más completas en el área de ciencias sociales, porque para ser un buen abogado necesitas ser un buen historiador, un buen filósofo, un buen crítico social, necesitas tener un panorama muy amplio de lo que está pasando. Entonces, eso lo veo ahorita, ¿no? Pero en ese momento yo dije, esta es la profesión que me puede dar como una visión y una formación mucho más completa. De inicio, pues eso es lo que me lleva, ya sabes que en ese momento uno tampoco tienes como tanta idea, pero así decido estudiar Derecho. Bueno, ya luego pasa todo esto, y lo que te platiqué que para mí fue ese parteaguas de este verano de la investigación científica, y que digo de paso, como comercial, creo que es muy importante que se generen esas oportunidades para los estudiantes, porque nos abren las puertas, ¿no? Y para las universidades públicas, como en el caso donde nosotros estudiamos, es muy importante hacer estas vinculaciones. Así es. Bueno, oye, y con todo este tema de la reforma judicial a nivel nacional, ¿cómo decides inscribirte? Tú ya eres parte del Poder Judicial y ahora eres, o vas a ser ya, bueno, eres candidata, pero todavía no puedes invitar al voto porque el periodo electoral aún todavía no comienza, pero ya eres candidata nuevamente a magistrada, ¿no? Platícanos, ¿qué cargo vas a contender? ¿Qué proceso realizaste? ¿Cómo es que ya estás nuevamente dentro de esta, pues ahora sí, un nuevo enfoque? Porque vas a tener que hacer campaña, vas a tener que estar en un proceso democrático donde el ciudadano te tiene que conocer, porque antes como que veíamos al juez, al magistrado como algo pues inalcanzable, ¿no? Que era y realmente era muy difícil tener acceso a y más a un magistrado federal, sí era muy complejo. Creo que sí había hasta una cierta burbuja, un halo de que igual un magistrado local no era el mismo que el federal, y cuestiones que la sociedad como que las fue tomando en ese sentido. Pero bueno, te inscribiste en este proceso para contender nuevamente. Platícame qué cargo y cómo estás planeando el que la gente te conozca, sepa de toda tu trayectoria. Digo, casi 30 años en el Poder Judicial, pues realmente es una fortaleza tuya que te permite decirle a la gente, aquí estoy, soy Adriana, y por qué tendrían que decidir hacia tu persona, ¿no? Sí, bueno, y también vuelvo un poquito a la pregunta de hace un momento. Yo te platico, entré así como meritoria, como tú bien lo comentas, prácticamente en el puesto, yo diría el más importante, no el primero, sino el más importante, porque yo llego al archivo del juzgado. ¿Y por qué el más importante? Porque ahí pude ver los expedientes completos, concluidos, y asuntos históricos, ¿no? Entonces, desde ahí pues también va siendo toda una experiencia, y ocupo diversos cargos que me permiten también conocer pues todos los eslabones de la carrera judicial. Y durante todo, o sea, esos casi 30 años que, como tú dices, no solamente se trata de una permanencia, ¿no? O sea, no simple el transcurso del tiempo, sino más bien todos esos años van acompañados de una preparación constante, en mi caso, de una dedicación casi de tiempo completo, porque la función te exige esa preparación, o bueno, al menos en mi caso, asumirla como es, saber que tienes que juzgar a otras personas, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, yo poco a poco fui entendiendo que para esto uno necesita tener un criterio y una formación muy sólida en las materias en las que te toca desempeñar, porque si no, o sea, ¿cómo puedes tomar la mejor decisión, no? Entonces yo veo hacia atrás y digo, sin proponérmelo, porque nunca yo dije, me voy aquí quiero tener títulos y grados, no, o sea, sino que la propia función me fue llevando a estudiar diplomados, cursos, capacitaciones. Bueno, terminé también el año pasado una licenciatura en Historia, porque bueno, aparte de que era un tema que de por sí a mí me interesaba, yo la veo muy vinculada también con la función, y eso también me da como un plus para entender cómo sucede todo esto, ¿no? Entonces, llega el momento de esta transición legislativa, por decirlo así, de que nos dicen, pues ahora van a ser elegidos de una forma diferente. Y yo, después de haber pasado todos estos procesos de selección, que son procesos muy dificultosos, muy complicados, porque
de un gran número de personas que se inscriben, la verdad es que quedamos, yo creo que ni siquiera el 10% al final, ¿no? Precisamente porque se exige mucha preparación para estar acá. Entonces yo llego a ese momento ya con toda esta trayectoria, con toda esta formación y digo, pues claro que me quiero quedar en la boleta porque la propia Constitución hace esta salvedad. Las personas que se encuentren ya en funciones pueden declinar y ya pues ahora sí que irse lo que cada quien decida, o pueden continuar y tendrán el pase directo a su nombre aparecer en la boleta. Entonces yo en todo momento decidí por esta opción, ¿no? Yo dije, yo me voy a quedar si tengo la posibilidad de seguir desempeñando la función que además me gusta, me apasiona y para la que me he preparado prácticamente toda mi vida, pues claro que la quiero seguir desempeñando, ¿no? Entonces es así como, o sea, de una forma muy resumida, llego a este momento. Y bueno, aún así, en esa preparación constante, yo ahorita estoy también cursando una maestría en gestión judicial, que también considero me va a dar como elementos para hacer los procesos más ágiles al interior en este caso, del tribunal. Sí, oye, pues realmente no me imagino cuántas maestrías tienes, cuántos diplomados, cuántos cursos, sí, ¿no? Talleres, actualizaciones. Sí. Realmente, digo, a veces nosotros vemos a la función del juzgador como algo sencillo, ¿no? Probablemente, pero una decisión. Tú acabas de tocar un tema fundamental, el cómo tú juzgas a otra persona, sí. Cómo decides si es culpable, inocente, si tiene la razón o no tiene la razón. Pero bueno, anteriormente era revisar el expediente. Hoy con este nuevo modelo de justicia, pues ya tienes que ver al justiciable también cara a cara, escucharlo, porque no nada más el ser humano viene en tinta y papel, ¿no? Sino escuchar las necesidades, y creo que con todo lo que nos has platicado tienes la preparación para hacerlo, ¿no? ¿Y qué casos que consideres tú sean relevantes, que te haya tocado y que no hayas dormido, ¿no? Pensando en cómo vas a resolver, cómo vas a decidir, si no vas a afectarle a la persona pues hasta en su proyecto de vida, ¿no? Platícame, ¿qué caso así has tenido? Te voy a decir algo que quizás no sea lo que tú quisieras escuchar, pero para mí cada caso es totalmente relevante. Desde la persona que acude diciendo que le presentó un escrito a la autoridad y que no se lo quiere contestar, un derecho de petición que a veces pensamos es de los casos más sencillos. Yo digo, esa persona si acudió al juicio de amparo es porque quiere que la justicia de la Unión la proteja. Entonces, ese caso es tan importante como una comunidad que acude a un juicio de amparo porque quiere defender su patrimonio, ¿no? Porque tal vez algún proyecto turístico, algún proyecto empresarial la está queriendo privar de parte de su patrimonio, como también lo puede ser la empresa que está queriendo conseguir un permiso por parte de la comunidad o por parte de cierta autoridad estatal, municipal, para desempeñar alguna cosa, ¿no? Entonces, todos los asuntos para mí son el más trascendente, porque detrás de cada asunto hay una persona, ya sea física, moral, comunidad, lo que sea, y bueno, quizás asuntos que no más importantes, sino más peculiares, por decirlo así, pues asuntos que acuden mujeres buscando quizás una pensión, defendiendo su casa, son asuntos que digo, tocan temas sensibles, ¿no? Aquí en Oaxaca, que tenemos muchos asuntos de comunidades, de núcleos agrarios que están defendiendo su patrimonio, y eso también te hace decir, me tengo que capacitar en materia indígena, ¿no? Me tengo que capacitar en instrumentos internacionales, en materia de niñez, me tengo que capacitar en tema de niñez, en tema de género, en temas administrativos, que el derecho administrativo es un área también muy, digamos, la menos visible, pero la que más yo pienso, estamos todos inmersos en el derecho administrativo sin darnos cuenta. Entonces, pues bueno, yo eso es lo que te diría, claro, ¿no? Y eres magistrada en derecho, en tu en cargo administrativo actual. Y civil. Ok, y estás aspirando a quedarte también en el administrativo y civil. Sí, yo sí, pues para el mismo refrendar, por así decir, exacto, ¿no? Sí. Y a través de tu experiencia. Sí. Y bueno, ¿y qué le dices a la sociedad oaxaqueña, ¿no? ¿Qué mensaje le transmites
Ahora que el juzgador sale, pues ahora sí como decirlo, de su oficina y va a ese encuentro con la sociedad, ¿no? Que ya es un juez democrático, ya es alguien que ya no va a esperar a que solamente lo validen o vaya aspirando dentro del mismo poder, sino ahora va a tener ese contacto con el ciudadano. ¿Qué le dirías a las personas de a pie? ¿Por qué deberían considerar a Adriana Ramos como una opción distinta, diferente? ¿Por qué tendrían que apoyarte llegado el momento de que vayan a la urna y digan mi voto es por Adriana Ramos León? Pues, o sea, más que eso, sobre todo por el momento en que nos encontramos, yo lo que diría es que este proceso se convierte en una oportunidad para todas las personas, o sea, tanto quienes, porque ya lo sabemos, vamos a aparecer en la boleta, como aquellas personas que también se han hecho ya públicas las listas. Este es un, digamos, es un dato público, todas las personas que van a contender pues están ahí, pero también para la sociedad en general. Hay cosas que pueden cambiar y que están cambiando, como es el hecho de que tú acabas de mencionar, cómo vamos a elegir ahora a los ministros, a las ministras, a las personas magistradas, porque pues yo también los voy a elegir, ¿no? Como ciudadana. Eso cambia, pero yo creo que lo que no cambia es que tenemos que exigir que las personas que ocupen los cargos, en este caso en el Poder Judicial, sean las personas mejores preparadas. Y claro, ahorita nos estamos enfocando en el Poder Judicial porque es lo que se está transformando, pero nosotros al final, los jueces magistrados, somos servidores públicos, o sea, nosotros entramos como en esta categoría que establece la Constitución. ¿Quiénes son servidores públicos? Entramos pues los tres poderes, ¿no? Todos los que trabajamos ahí. Entonces, como servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno, tendríamos que estar siendo las personas mejores preparadas, independientemente de la forma en que van a llegar, y como ciudadanos tenemos que buscar que nuestros funcionarios públicos sean las personas mejores preparadas. Entonces creo que tenemos aquí un área de oportunidad muy grande para los medios de comunicación, para quienes se dedican a este tipo de labores que a mí me parecen tan fundamentales, de fusionar la sociedad civil con la política, con el gobierno, de transmitir la importancia que tiene de participar, porque al final de cuentas, aunque ahorita de pronto hay cosas que se nos plantean incluso muy sombrías, ¿no? No es que va a pasar esto y va a pasar lo otro y este cambio, y yo digo, el futuro depende de nosotros. O sea, ahorita lo que tenemos y que es un hecho es que ya se nos dijo, vamos a elegir a las personas de esta manera, eso ya está, pero ¿qué va a pasar después? Pues eso es futuro y depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para mí es sobre todo ese llamado a interesarnos como sociedad civil, a interesarnos en este proceso que es muy importante, a participar, cada quien del ámbito donde nos toque, a informarnos, que también se muestra una tarea difícil porque se ha hablado también ya de lo complicado que va a ser conocer los perfiles, pero pues ese es el compromiso que tenemos que asumir, ¿no? Así es. Oye, ¿y no te ha temblado la mano en algún asunto? Ya por último, que los días no te han presionado, no te has dejado a veces hasta intimidar, que hayan dicho, oye, magistrada, pues fíjese que necesitamos su apoyo. Esa no es tu mística de servicio, de juzgar. ¿Cuál es, por último? Platícanos. Te puedo decir que me tiembla la mano cada que firmo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pues la firma que estampamos, o sea, tiene una consecuencia jurídica y va muy vinculado con lo que yo te comentaba, ¿no? Pues en cada persona. Y bueno, ahora la mano y ahora también el NIP, porque pues ahora firmamos muchas cosas de forma electrónica. Entonces, en ese aspecto sí, yo estoy muy consciente el peso que puede tener la firma de nosotros en cada asunto. Y en el otro tema, yo te podría decir que hasta este momento jamás nadie me ha llamado para decirme, oye, te pido esto, te sugiero esto. Yo no puedo negar que ese tipo de cosas existan en esta institución y en cualquiera, porque creo que al estar formada por personas, pues, o sea, somos falibles, ¿no? Nos vamos a estar expuestas, pero a mí no me ha tocado. O sea, a mí nadie nunca ha llegado a decirme, oye, tal cosa. Cuando alguna persona acude al tribunal a ver algún asunto y a quererlo hablar conmigo, para empezar, la puerta siempre está abierta, ¿no? Y generalmente va a estar una persona secretaria que lleva ese asunto, pues dando fe de lo que está ahí pasando. Entonces,
No te puedo decir por qué, o sea, no te puedo decir por qué no, porque eso no suceda, pero a mí eso no me ha tocado. O sea, yo cada asunto, cada resolución que he dictado, pues ha sido con completa independencia, imparcialidad, de acuerdo a mi criterio. Y es ahí donde yo te digo, ¿no? Para mí, de las cosas que tenemos que estar exigiendo para quienes ocupen cargos a partir de septiembre de 2025 es que sean las personas mejor preparadas, porque tal vez lo más fácil sería que alguien más viniera y nos dijera, ¿sabes qué? Aquí vas a dictar esta sentencia, así, ¿no? Pues entonces ya está como más fácil, porque digo, pues cualquier cosa yo digo, ay, es que tal, así me dijeron que la dictara, ¿no? Entonces yo lo vería hasta más fácil, pero como no es así, o sea, sabes que todo el peso está en ti, ¿no? Y en el caso de tribunales colegiados, en que somos 3 magistrados y que cada uno presenta un proyecto y que tiene que convencer en primer lugar a los otros 2, entonces dices, o sea, mi proyecto tiene que ir bien hecho y tiene que ir sólido, pues para que les convenza, ¿no? Pero sabes que si bien si mal va a depender de ti, entonces eso es más difícil, ¿no? Como dicen, el que obedece no se equivoca y acá pues no nos toca obedecer, o sea, obedecemos la ley y obedecemos los criterios, pero no obedecemos a nadie, entonces yo ahí lo veo más complicado. Ok, pues bueno, oye, muchas gracias, magistrada Adriana Ramos León, mujer preparada, casi 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y ahora ya dentro del listado de personas que van a ser elegidas por primera vez en la historia reciente de México a través del voto directo, y que estén muy atentos porque vas a andar promoviendo, pues obviamente, esta candidatura, convocando a la ciudadanía a que voten en el momento que ya la ley lo permita, pues convocar a ese voto a la ciudadana, al ciudadano, para que voten por Adriana Ramos León. Sobre todo por ahora, yo invito a que nos informemos de todos los cargos, sé que está difícil, pero hagámoslo, de todas los nombres que van a aparecer en las boletas. Me parece que los de ministros y no sé si magistrados del Tribunal Electoral, ya se sabe quiénes van a aparecer en la boleta. Entonces yo invitaría a eso, que nos informemos, a que como sociedad le echemos ganas a vivir este proceso juntos y pensemos en un futuro mejor para nuestro país y en este caso para Oaxaca. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente pues agradecerles la atención prestada a esta entrevista. Les recordamos nuevamente, somos Fusión Política, una gran comunidad que el objetivo, como lo dije antes, es mejorar la democracia en México. Hasta pronto.